Buenas noches a todos, esperamos que se sientan bienvenidos. Estamos hoy reunidos debido a la Semana por la Vida y la Familia. Desde el día de ayer hemos comenzado con una serie de actividades a las 20 horas en este lugar, donde estuvo la doctora Ana María Parini hablándonos sobre el aborto, sobre la educación sexual integral. Hoy tenemos la visita de dos escritores famosos en nuestro país y que recorren gran parte del mundo, Agustín Laje, licenciado en política, y el abogado Nicolás Márquez. Hoy han venido para poder disertarnos sobre una temática muy importante que es la ideología de género. Creo que es tiempo de que podamos abrir los ojos sobre lo que está pasando en nuestro país y parte del mundo. Hoy nos vamos a llenar de herramientas con las cuales vamos a poder empezar a cambiar lo que nos está sucediendo, lo que está sucediendo principalmente. Quiero recordarles que el 25 de marzo estaremos marchando en la Plaza San Martín a las 5 de la tarde. Están todos invitados, allí vamos a poder exponer nuestro punto de vista, vamos a poder levantar la voz por lo que no tienen voz. Y bueno, siéntanse todos bienvenidos. ¿Qué les parece si arrancamos con un gran aplauso y los dejo con ellos, que les van a explicar muy bien lo que hoy nos han traído? Muy buenas noches a todos, gracias por la asistencia, por la preocupación y por el interés en el tema. Gracias puntualmente a quienes se han encargado de organizar y de contactarnos a nosotros, que fueron Pablo y el concejal Torres. Muchas gracias por la valentía, por la irresponsabilidad de traernos acá, digamos. Ustedes saben que hace más de un año que nosotros no damos conferencias en Argentina. Este libro salió hace 2 años. El primer año lo dedicamos a hablar dentro de la Argentina y el segundo año, es decir, el año pasado, nos la pasamos en el extranjero. Bueno, con La Pampa de alguna manera reinauguramos el circuito local y nacional, que va a continuar con una conferencia en Córdoba el 19 de abril y con otra en la Feria del Libro de Buenos Aires el 5 de mayo. Así que de alguna manera estamos volviendo a la lucha interna, sin descuidar tampoco la internacional, porque al mismo tiempo seguimos con los viajes al extranjero. De hecho, es posible que a mí me tengan que retirar acá rápidamente para irme a tomar un colectivo, porque mañana tengo otro viaje desde Córdoba. A nosotros se nos invitó puntualmente, nunca hemos estado en La Pampa, por lo tanto nunca hemos hablado sobre esta publicación aquí en La Pampa, que es el Libro Negro de la Nueva Izquierda. Un libro que escribimos con Nicolás Márquez, lo empezamos a escribir en el 2015, lo publicamos en el 2016, y de inmediato tuvo un éxito que nadie se esperaba, ni nosotros. Un éxito que al día de hoy se vislumbra cuando uno ve los rankings de mayores ventas internacionales, por ejemplo en la cadena internacional Amazon, donde sigue primero en 3 categorías: política en español, política y ciencia política. Incluso hay veces que se cuela en las categorías de comunismo y socialismo y encabeza también esa categoría un libro antisocialista y anticomunista. De modo que es impactante lo que está pasando con este libro, y esta noche queremos compartir algunas ideas con ustedes que están inscriptas en nuestra tesis precisamente. Yo voy a hablarles un poco primero que nada sobre el título. El título es importante y mucha gente nos ha preguntado. Había un PowerPoint, de hecho, no sé si se puede poner, si no, no hay ningún problema. Mucha gente nos ha preguntado si este es el libro que ataca la ideología de género. ¿Por qué le pusieron el Libro Negro de la Nueva Izquierda? ¿Y por qué recién la palabra o el concepto ideología de género aparece en el subtítulo? Y es una buena pregunta, y es una pregunta que tiene que ver con la tesis del libro. ¿Cuál es la tesis del libro? Que la ideología de género no es una ideología autónoma, no es una ideología hecha a sí misma, sino que es una ideología producida por grupos políticos bien específicos y por una ideología bien específica que está por sobre ella, que nosotros llamamos Nueva Izquierda. Habrán visto el 8 de marzo, por ejemplo, o basta con recorrer, que lo hemos hecho esta mañana, el centro de La Pampa para encontrar una articulación entre las consignas feministas y las consignas izquierdistas. Esa articulación se vive en todos los países de Occidente, donde el feminismo y la ideología de género en general empiezan a ascender con toda fuerza. ¿Es esto una casualidad? ¿Es algo que solamente pasa en La Pampa? ¿O pasa en La Pampa porque tiene que pasar, porque la ideología de género en verdad está respondiendo a otros intereses políticos
ideológicos. Nuestra tesis es esta última, que la ideología de género de el fracaso de la izquierda tradicional. Entonces, para poder explicar la ideología de género, nosotros siempre nos tomamos algunos minutos para explicar qué es esto de la nueva izquierda, para poder entenderlo como un problema político. Porque la ideología de género ha ingresado en nuestros países, en América Latina, a través de la política. Y no se va a ir si no es con arreglo a la política, a la acción política. Para hacer acción política uno tiene que entender qué está pasando políticamente y por eso, insisto, vamos a ver brevemente, antes de meternos de lleno en la ideología de género, qué es esto de la nueva izquierda y qué tiene que ver con el género. Para hablar de nueva izquierda tenemos que entender en todo caso que hubo una vieja izquierda y que si pasó de ser vieja a ser nueva, algo mutó. Y para que algo mutara en el camino, algo tuvo que fracasar. Fracasó puntualmente dos cosas. Primero que nada, una tesis que era muy cara al marxismo tradicional, muy cara al pensamiento de Marx, una tesis que decía básicamente que la revolución comunista socialista era inevitable. La revolución socialista era inexorable y iba a pasar primero que nada en el capitalismo más avanzado, porque en el capitalismo era un sistema que tendía a generar miseria en la clase obrera. El obrero iba a vivir cada vez peor, presuntamente, según Marx, en el capitalismo. Entonces el primer problema fue, ¿y qué pasa cuando el obrero, en vez de vivir cada vez peor, empieza a vivir cada vez mejor? Muy bien, eso ocurrió en el occidente, y puntualmente en los países de la OCDE, es decir, los países del primer mundo, después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial aparece lo que en historia se llama la época de oro del capitalismo, que es un periodo de tiempo que va hasta el año 73, en el cual los países más capitalistas del mundo crecen a lo que hoy llamaríamos tasa china. Crecen a un 5% en promedio de su PBI anual durante más de una década. Es decir, empezamos a vivir, o ellos empezaron a vivir en ese momento, la sociedad de la abundancia, ese concepto caro a Gerard Marcuse. La sociedad de la abundancia. ¿Y qué pasa cuando el obrero ya no tiene más que perder que sus propias cadenas? Porque Marx había escrito esto último, el obrero no tiene más que perder que sus propias cadenas, tiene que hacer la revolución porque es un desposeído. Pero ¿qué pasa cuando el obrero está más interesado en cambiar de automóvil? ¿Cómo hacemos la revolución? ¿Es pensable un Che Guevara en los Estados Unidos en ese contexto? ¿Es pensable un Fidel Castro en Alemania en ese contexto? ¿Es pensable en Francia? ¿Es pensable en Inglaterra? De ninguna manera. La izquierda se estaba enfrentando a una crisis fulminante que era sencillamente la pérdida de su sujeto histórico revolucionario, porque este es el otro punto. Para la vieja izquierda, la verdadera y única revolución es la revolución de las clases. Si se puede ir pasando el PowerPoint mientras le voy dictando, porque no tengo puntero. Una más. Ahí. Para el marxismo clásico, para la vieja izquierda, la verdadera revolución era una revolución de clases. Clases sociales oprimidas se levantaban, tomaban el poder del Estado y traían el socialismo. Eso era básicamente una revolución. Y esa idea de revolución respondía a la teoría social del marxismo. Y esto es importante, que suena complicado, pero van a ver en verdad que es sencillo lo que es social. Una teoría social es una teoría respecto de cómo funciona la sociedad. ¿Y cómo funcionaba la sociedad para el marxismo? Como está graficado ahí en la pantalla. Para Marx y para Engels, la sociedad tenía la forma de una casa de 2 pisos. El primer piso se llamó, gracias, el primer piso se llamó estructura o infraestructura, que lo pueden ver acá. Este era el primer piso de la casa, eran los cimientos de la casa social, donde se ubicaba la economía, las relaciones productivas, la propiedad privada, etcétera. Todo lo que es tangible, digamos, todo lo económico es el cimiento de la sociedad para la teoría marxista. Y sobre ese primer piso se levanta un segundo piso que ellos le llamaron superestructura, pero que era un reflejo de la estructura, tanto así que estaba sostenido por la estructura. Y en la superestructura se ubicaba, pensaba esta vieja izquierda, todo lo que no se puede tocar. La filosofía, el arte, la religión, la política, la música, la cultura, todo lo que no se puede tocar estaba acá. Entonces yo les pregunto a ustedes, si ustedes quieren destruir una casa, quieren tirar abajo una casa que tiene esta forma, ¿dónde ponen el primer piso o en el segundo piso?
el primer piso, para que al reventar el primer piso, el segundo cae por añadidura. Eso era lo que pensaba la vieja izquierda, que la lucha, al ser de clases, necesitaba hacer una revolución de tipo económico. No se pensaba en hacer una revolución de tipo cultural. Porque hacer una revolución de tipo cultural, que es lo que estamos viviendo hoy, era como pelearse contra un fantasma. ¿Por qué? Porque la realidad no estaba en la cultura, sino en la economía. Si se puede pasar la... Ahí va, una más. Ahí va. Entonces, toda esta gente que vemos acá en la pantalla es el producto de esta forma de concebir la sociedad, de la cual se deriva una forma de concebir la revolución. Tenemos Mao Zedong, Stalin, Lenin, Fidel Castro, el Che Guevara, las FARC, que estuvieron operando hasta hace muy poco y que posiblemente sigan operando, pero desde la política, y ya lo están haciendo de hecho. Son el producto de esta vieja izquierda. Eso era la vieja izquierda. El problema entonces, ¿qué es la nueva izquierda? La nueva izquierda es una respuesta a este fracaso práctico y político y teórico, porque se dieron cuenta, estamos fracasando en todos los lugares donde estamos operando de esta forma, algo está saliendo mal, quizás tengamos que cambiar la revolución de tipo económica, brusca, violenta, armada, por una revolución que no se note, una revolución gradual. Y si hemos perdido además el sujeto revolucionario de nuestra revolución, que es la clase obrera, que ya no está interesado en absoluto en levantarse en armas contra el Estado para hacer la revolución al estilo ruso, soviético, entonces ¿qué hacemos? Necesitamos generar nuevas fracturas sociales. Porque la izquierda es la religión de los resentidos sociales que vive a partir del conflicto. No hay izquierda sin conflicto social. Entonces, si tenemos cada vez menos conflictos de clase, ¿qué tenemos que hacer? Generar nuevos conflictos. Y ahí aparece la categoría del género como el instrumento más importante que han encontrado hasta nuestros días. Fíjense, si uno va a la tumba de Marx, que no está en Rusia, sino que está en Inglaterra y que para entrar uno tiene que pagar 4 libras, no sé si lo sabían, estuve hace unas 2 semanas más o menos. Ahora bien, si uno va a la de Adam Smith, pasa gratis, pero la de Marx es una mercancía y entonces hay que dejar sus 4 libras. Va a encontrar que en el monumento Marx hay una leyenda inscripta, que es una de sus tesis más famosas, que dice así: lo que los filósofos han hecho hasta el momento es tratar de explicar el mundo, de lo que se trata es de transformarlo. Claro, la izquierda es un paradigma de transformación social, pero ¿qué ocurre cuando no hay mucho para transformar porque las cosas están funcionando relativamente bien? La izquierda, cuando no tiene nada que transformar, no tiene por ende nada que decir ni que hacer. Y esto ya lo reconoció en los 60 Herbert Marcuse, padre de la New Left en los Estados Unidos y padre del movimiento del Mayo francés del 68, cuando daba sus conferencias en aquel entonces y decía explícitamente que el desafío de la izquierda de nuestros tiempos es cómo destruir una sociedad que funciona bien. Fíjense ustedes el nivel de cinismo, es decir, la sociedad funciona bien pero la tenemos que destruir lo mismo, porque ese es el espíritu, ese es el patos revolucionario, digamos de alguna forma, de las izquierdas. ¿Puede ser la siguiente? La siguiente diapositiva. Otra más. Fíjense, casi que no se ve, pero esto que estamos viviendo hoy es viejo, no es nuevo para nosotros porque ha tenido un efecto social muy próximo, muy diario, muy cotidiano, pero esto es algo que nace incluso cuando las fotos eran en blanco y negro. La ideología de género está teorizada por lo menos desde la década del 50-60. No es realmente algo nuevo, es algo nuevo para nuestra vida diaria, pero como teoría viene de aquel entonces y viene como producto de todo esto que estamos hablando. Estas fotos son del Mayo francés del 68. No se lee bien, pero acá dice la revolución es de los intelectuales, los artistas y los estudiantes. ¿Y la clase obrera? No. La clase obrera se sumó al Mayo francés una semana más tarde, apoyó para conseguir cambios económicos mínimos, un salario mínimo, y luego se retiró. Pero la verdadera revolución era de los estudiantes, de los intelectuales. Esta revolución, que es la revolución del género, no es la revolución de las masas sociales, es la revolución de los intelectuales, porque la ideología de género no ha sido una ideología espontánea que ha nacido al calor de las movilizaciones de las masas. Ha sido una ideología incubada al calor de las mejores universidades del mundo. ¿Se puede reparar esto? Que tenía ahí otra foto. Ahí está. Acá dice la imaginación al poder. La imaginación al poder. Fíjense, ¿qué tiene que ver esto con Marx y con la vieja izquierda? Nada.
tenía un plan filosófico, histórico, pretendidamente científico, no había lugar para la imaginación. Sin embargo, acá lo que toma poder es la imaginación. ¿Y qué pasa cuando en nuestra sociedad lo único que vale es la fantasía personal? Cuando ser hombre o ser mujer depende de la autopercepción. Es precisamente eso, la imaginación al poder, el poder de la imaginación por sobre el poder del objetivo. ¿Pueden seguir una más? Gracias. La imaginación al poder otra vez. Hay otro que atrás decía, en verdad, seamos realistas, exijamos lo imposible. ¿Qué es lo imposible hoy en día? Bueno, lo imposible hoy en día se ha hecho posible a través de la exigencia de aquello que es imposible. Esto de tratar como una mujer aquel que no es una mujer, tratar como no vida aquello que científicamente tiene vida, ha sido justamente la revolución de lo pretendidamente imposible. Esto es en Córdoba, donde tuvimos también los coletazos del Mayo francés. La otra. Entonces, entendiendo este contexto y entendiendo que la ideología de género no es autónoma, es decir, es parte de un proyecto político mayor, ¿qué es la ideología de género? ¿Qué es? Vamos a tratar de conceptualizarlo a través en el feminismo. El feminismo tiene varias etapas, tiene varias olas discriminadas por la academia de acuerdo a varias variables. No hay acuerdo en cuándo trazar una línea distintiva entre una ola y otra. Cada autor más o menos busca el criterio que le parece más adecuado. Conforme a nuestra teoría, o a nuestra tesis, la primera ola del feminismo es básicamente aquella que emerge en el marco de las revoluciones liberales de hace 3 siglos. Un feminismo que, digamos, que se ponía al frente de las demandas de igualdad ante la ley. Pedían por el sufragio, pedían poder votar, pedían poder ir a la universidad, poder heredar, etcétera, etcétera. Era un feminismo que ni siquiera se llamaba a sí mismo feminista, se llamaba sufragista, sufragismo. Luego le vamos a poner ese otro mote nosotros. La segunda ola del feminismo, para hacerlo bien rápido este repaso, la segunda ola del feminismo es un feminismo marxista, diría yo. Un feminismo inspirado en las teorías de Engels. Federico Engels, el socio intelectual de Marx, lo veíamos en una foto anteriormente. Que Engels, en el año 1884, a un año de la muerte de Marx, escribe un librito que se llama El origen del Estado, la familia y la propiedad privada. En ese libro, Engels dice lo siguiente: en la familia la mujer es el obrero y el burgués, en la familia el hombre es el burgués y la mujer es el proletariado. En la familia el hombre es el burgués y la mujer es el proletario. ¿Qué estaba haciendo Engels con esa frase? ¿Estaba llamando la revolución feminista? No. ¿Por qué no? Porque la revolución para Engels y para Marx no podía ser feminista, era una revolución obrera. Entonces, ¿qué estaba haciendo Engels? Le estaba diciendo a la mujer que si quería su revolución, tenía que acompañar a la clase obrera, que era la que verdaderamente iba a poder emancipar a la mujer del sistema, porque ella era en la familia lo que el obrero era en la sociedad. Obviamente que esto tuvo su fracaso. ¿Cuándo fracasó? Con la Revolución Rusa. Vino la Revolución Rusa, se confirmó que la mujer vivía cada vez peor en ese tipo de sistemas. Hay todo un subcapítulo en el libro donde tratamos este tema, que no me voy a meter ahora porque es largo. Pero ahí hubo un fracaso. Hubo un fracaso. No se confirmó esta tesis de Engels de que la mujer se liberaría de sus cadenas a partir de una revolución de tipo socialista. Y va a aparecer entonces sí lo que es el origen filosófico, diría yo, de la ideología de género, que es el feminismo de género, la tercera ola del feminismo. ¿Podemos seguir una más? Que tiene representantes como los autores que vamos a ir viendo muy rápidamente y tratando de fijar algunos conceptos fundamentales para después poder conceptualizar la ideología de género. Simone de Beauvoir, fíjense cuando yo dije esto viene incluso de la década del 50. Este libro, que se llama El segundo sexo, que lo pueden conseguir en cualquier librería como si fuese una novedad que salió antes de ayer, pero es de fines de los años 40, El segundo sexo tuvo un éxito espectacular. Tanto así que le dio una frase al movimiento feminista que se usa hasta hoy en día y que es base de ese movimiento feminista de género. Esa frase es: no se nace mujer, llega una a serlo. No se nace mujer, llega una. La mujer no hay nada intrínseco ni natural que la haga ser una mujer, sino que en la mujer lo importante en cuanto mujer es lo que la sociedad hace de ella. ¿Pero qué sociedad? Bueno, la sociedad del hombre, porque por algo el libro se llama
el segundo sexo. ¿Quién es el primer sexo? El hombre. Entonces el hombre hace ser a la mujer como mujer y obviamente es la víctima de ese tipo de relación. Pasemos a la siguiente y fijen en su cabeza estas frases. Kate Millett en los 70, nos vamos a los 70 a los Estados Unidos, escribe Política Sexual. Y ella tiene acá también una frase que después va a trascender y se utiliza hoy en el movimiento feminista. Lo personal es político, dice Kate Millett. Fíjense el totalitarismo que incuba una aseveración como esta. Si nosotros decimos que lo personal es político, significa que no hay ningún espacio para lo íntimo. Y si nosotros asumimos que el Estado es la organización política por definición, y al mismo tiempo decimos que lo personal es político, estamos diciendo, oigan, el Estado tiene que regular lo político. Y si lo personal es político, tiene que regular entonces lo personal. Entonces tenemos como producto esta cuestión que ahora se está viendo en todos nuestros países, donde un padre ni siquiera tiene derecho a educar a sus hijos en materia de sexualidad, por ejemplo. Donde hay no educación sexual en los colegios, sino que hay adoctrinamiento de género, que no es lo mismo. ¿Por qué razón? Porque lo personal es político, y entonces es misión del Estado regular lo personal. El Estado en absolutamente todo, sin espacio para lo privado, que tenemos un Estado totalitario. La ideología de género es el totalitarismo de nuestro siglo, ya lo vamos a ir viendo un poco más. Si puede ser la siguiente. Monique Wittig, de Francia, en los 80, escribe una serie de ensayos como El pensamiento heterosexual. Y ella dice directamente, la mujer no existe. Ella dice, la mujer no existe. Y ustedes me dirán, ¿qué interés puede tener una teórica feminista de este calibre en anular la existencia del sujeto político del feminismo que ella encabeza? Es como ver a Marx escribiendo, por ejemplo, en verdad la clase obrera no existe, entonces no lean mis libros porque no tiene ningún sentido hacerlo. Obviamente, esta gente es muy inteligente, no dicen en vano que la mujer no existe, termina de desesencializar o de deconstruir, como se dice hoy en día, la categoría mujer. Y si la mujer no existe, significa que cualquier cosa puede ser mujer. Significa, en última instancia, que en la ONU Mujeres podemos tener a hombres haciéndose pasar por mujeres, como efectivamente pasa en muchos de nuestros países, donde no hay representantes mujeres de verdad en la ONU, sino que van transexuales que fingen ser mujeres, como por ejemplo en el Paraguay, donde estuvimos hace una semana y donde habían casos muy interesantes al respecto. La mujer no existe, fíjense. ¿Es una construcción entonces de qué? ¿Por qué hablamos de mujer si la mujer no existe? Bueno, porque es una categoría de la cultura y de la sociedad. Pasemos a la siguiente. Ahí va. ¿Viste? Esto es lo que yo les comentaba. Este travesti es invitada en ONU Mujeres en nombre del Paraguay. No es siquiera una mujer. Y porque aparte vamos a un hecho que pasa acá, es decir, los 8 de marzo. ¿No tenemos acaso en el Día de la Mujer las columnas de los transexuales, de los transgéneros? ¿No marchan en un pie de igualdad? Y no andan pidiendo incluso por el aborto, cosa que después me hace a mí ligarme una denuncia en el INADI. ¿Por qué razón? Bueno, porque la mujer no existe, entonces esto también puede ser una mujer. Sigamos una más. Judith Butler, ella es la vedette de la ideología de género actualmente. Nos vamos a la década del 90, pero ella es la vedette de hoy en día. Y nos vamos a California. Ella escribió El género en disputa, también lo pueden conseguir en cualquier librería por la que pasen, que está ahí en pantalla. Y ella dice directamente, el sexo, ahí está citado, el sexo siempre fue género, con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. ¿Qué significa esto? El sexo siempre fue género. Hasta el momento se nos decía que la sexualidad humana se descomponía en dos grandes esferas. Por un lado tenías el sexo y por otro lado tenías el género. El sexo refería a lo biológico y el género refería a lo cultural. ¿Había ideología de género? Ya había ideología de género en la medida en que no se nos establecían las conexiones entre esas dos esferas, sino que se nos decían que eran compartimentos estancos. Eran esferas autonomizadas, hechas a sí mismas. Pero ella va a patear el tablero y va a dar un paso más allá. Ella va a decir, en verdad el sexo siempre fue género, con el resultado de que nos tiene que importar un bledo la biología, lo natural del cuerpo humano a la hora de hablar de sexualidad, y lo único relevante pasa a ser ¿qué cosa? Pasa a ser la cultura, la construcción cultural de la sexualidad. ¿Podemos dar una más? Otra más. Bien, entonces, ¿qué es la ideología de género? Esa es la gran pregunta. ¿Qué es la ideología de género? Tenemos
vamos siguiendo las huellas de lo que fuimos marcando. No se nace mujer, llega uno a serlo. Lo personal es político. En verdad, el sexo siempre fue género. La mujer no existe. ¿Qué nos permite conceptualizar esta serie de pensamientos filosóficos? Nos permite conceptualizar la ideología de género como lo siguiente: como un conjunto de ideas anticientíficas que, con propósitos políticos autoritarios vinculados al proyecto de la nueva izquierda, desarraiga la sexualidad humana de su naturaleza y la explica sencillamente por la cultura, monopólicamente por la cultura. Hoy, a la hora de hablar de sexualidad, lo único que cabe hacer es hablar de materia de género. Y hablar de materia de género significa hablar de las relaciones culturales, como si nosotros efectivamente fuésemos hombres y mujeres en función de una cultura que nos ha creado de esta forma. Y si este es el diagnóstico, hay una solución. ¿Cuál es la solución? Bueno, la famosa autopercepción, institucionalizada a través de una ley de identidad de género, que significa básicamente que la realidad depende del capricho de cada uno. Ahora bien, ¿haría falta demostrar científicamente que uno ni siquiera nace hombre ni mujer? ¿Habría que mostrar científicamente algo tan obvio como eso? Como por ejemplo que nos definimos sexualmente incluso antes de nacer y es constatable nuestra sexualidad después de la muerte. Porque ¿cómo es esto de que no se nace mujer, llega uno a serlo, que la mujer no existe, si tenemos al alcance ciencias de verdad, ciencias serias, que nos han permitido un conocimiento tan preciso de nuestro cuerpo humano y de su funcionamiento como para poder acudir a esos conocimientos para tratar el cuerpo humano? ¿Por qué ahora la metemos bajo la alfombra cuando se trata de sexualidad? Porque está la política. E insisto con esto último, no se trata de que uno nazca mujer u hombre. Uno ya es hombre o mujer antes de nacer y después de la muerte. Sigue siéndolo. Y esto no tiene una connotación religiosa, ni metafísica, ni trascendental, ni teológica. Es una cuestión científica. ¿Por qué? Porque sabemos, gracias a las ciencias más avanzadas, que el niño por nacer recibe inyecciones hormonales intrauterinamente que lo definen mucho tiempo antes de nacer como hombre o como mujer. Y ya sabemos, tenemos la tecnología para hacerlo, para saber si un cuerpo de hace 200 años era un hombre o una mujer con estudiar algunas de sus partículas. ¿O vamos a creernos que un forense va a concluir que aquel cuerpo que tenía 200 años era el de un transgénero? ¿En dónde se ha visto eso? Entonces fíjense cómo la ideología de género también es una afrenta contra las ciencias de verdad, contra las ciencias a las cuales nosotros apelamos para tener mejor calidad de vida. ¿Podemos seguir a la próxima? Quiero en esta parte hacer algunos apuntes de qué está pasando con la ideología de género y por qué es tan peligrosa. ¿Por qué es tan peligrosa? Porque si esto fuese simplemente un autoengaño, nosotros nos estamos quejando por su carácter anticientífico, no hubiésemos escrito un libro, porque a nosotros nos interesa la política. No hubiésemos escrito un libro sobre ideología de género, como no hemos escrito un libro sobre otras prácticas sociales que no son científicas, como por ejemplo el tarot. El tarot, hay gente que le gusta tomar flores de Bach, hay gente que le gusta hacer reiki, y eso no tiene, digamos, un sustento científico riguroso. Pero yo no voy a ponerme a hacer un libro en contra de la gente que hace reiki. Con Nicolás escribimos un libro contra la ideología de género por los efectos políticos que ha tenido la ideología de género, que no es un ofrecimiento, no es una oferta, no es una perspectiva abierta a la adhesión o no. Es una imposición que se ha decidido de antemano a espaldas de la gente. Y ese es el gran problema. Mi problema no es que un hombre se crea una mujer. El problema es que un lobby de esas características después a mí me prohíba conocer y decir la verdad, conocer y decir la realidad, bajo pena de que el INADI te persigue, bajo pena de que estás violando una ley de identidad de género sujeta al capricho individual. Yo no tengo problema, casi Pablo se autopercibe como Superman y nos asegura a todos nosotros que él puede volar y se sube un rascacielos y se quiere tirar. Que lo haga. Ahora bien, que no me haga ser partícipe de su fantasía y mucho menos que me haga financiarle su capa, porque también estamos financiando todo este tipo de espantos con nuestros dineros públicos. Fíjense entonces cómo la ideología de género empieza a penetrar todos los ámbitos. Les voy a traer algunos ejemplos que no son de Argentina, a propósito, para que nos informemos sobre lo que pasa en otros países, que es importante. Esto es sacado de un ministerio
el Ministerio de Ambiente, de Medio Ambiente del Perú. Es un curso gratuito que se llama Enfoque de Género en la Gestión de los Recursos Hídricos. Y uno dice, ¿qué tiene que ver los recursos hídricos con el género? ¿Desde cuándo la sexualidad es cara a la cuestión del agua? Pero la transversalidad es la nota distintiva de la ideología de género donde te la inyectan hasta en la sopa. ¿Puede ser la próxima? Fíjense cómo van carcomiendo todas las libertades individuales a partir del tema del género. Algunos ejemplos. Esto es traído hace un año. Hace un año una mujer que se autopercibe como un hombre fue a una clínica con una panza de este tamaño. Estaba esperando un hijo. Hasta ahí, insisto, es un problema de ella y será un problema de su psiquiatra, no lo sé, mío no es. Mi objeto es la política, mi objeto de estudio. ¿Cuándo pasa a ser un objeto de estudio político? Cuando los médicos le dicen, felicitaciones señora, usted va a ser madre, y ella se ofende terriblemente. Se ofende, ¿cómo madre? ¿Cómo señora si yo soy un hombre? En todo caso yo seré padre, se moviliza la comunidad LGTB y logra que el Estado, instancias de la Asociación de Médicos Británicos, termine bajando un manual de lenguaje médico donde se prohíbe hoy en día a los médicos británicos decir las palabras mamá, papá, hombre y mujer. ¿Se imaginan ustedes un médico que tiene que estudiar el cuerpo específico del hombre, el cuerpo específico de la mujer, tanto así que tenemos especialidades médicas que le digan, bueno, no, ahora olvídate de eso, cuando vos trates a tus pacientes, hacé de cuenta que en verdad no hay ninguna diferencia. Hacé de cuenta que no existen, por ejemplo, las neurociencias, donde a partir de las neurociencias hoy conocemos un montón de cuestiones más sobre los comportamientos diferenciados entre los sexos. Hacé de cuenta que no existe la anatomía, la fisiología, la neurología, hacé de cuenta que no existe nada de eso. Entonces no digas ni mamá, ni papá, ni hombre, ni mujer. Fíjense cómo van jugando entonces con el tema del lenguaje. Hay un libro muy famoso del siglo pasado que se llamó 1984, de George Orwell, no sé si alguien lo conoce, donde Orwell intentaba imaginarse cómo podía ser más totalitario el mundo de lo que él había visto. Era casi una obra de ciencia ficción que se ha cumplido ahora de alguna manera. Él pensaba, ¿cuál puede ser el paso más allá que dé el Estado sobre los individuos? Y él dice, en una parte del libro, que aparecen las neolenguas. Es decir, el Estado se arroga la capacidad de, y la facultad y el derecho de decirle al ciudadano cómo tiene que hablar. Entonces encontramos prohibiciones como estas. Encontramos, puede ser una más. Una más. Listo, ahí. Encontramos cuestiones como estas también. Se aprobó en Canadá una ley que castiga severamente a quienes usen pronombres de género equivocados. ¿Cuál es esa pena? Son 6 meses de prisión. Por ejemplo, si Nicolás se autopercibe como Nicole y él se cree que es una mujer y yo lo trato de él en vez de ella, y nosotros estuviésemos en Canadá, yo ya tendría hasta 6 meses de prisión. Fíjense, bueno, casi que no se lee, lamentablemente, pero acá hay otra noticia que es de Suecia y de Canadá también. En los dos países ya está penado hasta con 6 meses de prisión decir que la homosexualidad es un pecado. Yo insisto con algo, mi objeto de estudio no es la teología, es la política. Es decir, independientemente de si nosotros creemos o no creemos que es un pecado, será creencia de cada quien, independientemente de ello, ¿qué lectura puedo hacer yo hoy aquí? Puedo decirles que en nombre de la libertad de la ideología de género, en verdad estamos perdiendo verdaderas libertades que Occidente ha conquistado desde hace siglos. La libertad de creencia, de opinión, de expresión, la libertad de culto. ¿Cómo va a dar una homilía un sacerdote o un pastor en estos países de cárcel también? Acá hay uno bastante pintoresco que es de un señor que se llama Alan Elliot, que fue preso en Canadá 6 meses por discriminación. Y nosotros tenemos estos países como avanzadas de la libertad. Es decir, ¿quién pensará que hay una dictadura escondida que manda preso a un tipo por opinar por Twitter? Nadie lo sabe, nadie se encarga de que se sepa. Pero eso está pasando hoy en día en estos países. Y sigamos con el tema del lenguaje. En Andalucía, por ejemplo, se les ha prohibido, se ha dicho desde el Estado que en los colegios ya hay nuevas malas palabras. Hay malas palabras que ni los alumnos ni los profesores tienen que decir. Esas malas palabras son alumnos, profesores, investigadores, entre otras.
Y ustedes me dirán, ¿y entonces cómo quieren que los chicos hablen? Bueno, las palabras correctas, dicen los políticos allí, son el profesorado, el alumnado, el personal investigador, porque de esta forma le quitamos el género y evitamos el lenguaje sexista, ¿no? Fíjense lo que pasa también en Francia. Se ha prohibido la palabra mademoiselle, que significa señorita. ¿Y por qué se ha prohibido? Bueno, porque no existe señorito. Y entonces hay una suerte de micromachismo agravado porque señorita tiene una función que es develar el estado civil de la mujer. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? Prohibirle a la ciudadanía que use la palabra señorita. Ejemplos como estos hay por todos lados. Yo le estoy dando apenas una puntita del iceberg. En el libro hay muchos más. Vamos una atrás, por favor, si puede ser. Fíjense que el derecho es una creación del hombre para regular sus conflictos en vida común, en vida en sociedad. El derecho, ¿para qué lo tenemos? Bueno, para minimizar la posibilidad de conflictos y para castigar a aquellos que lleven adelante actos antisociales. ¿Qué está pasando con la ideología de género? Se están creando conflictos que no existían a partir del derecho. Fíjense este en Suecia, es espectacular. El partido de izquierda propone obligar a los hombres a orinar sentados en los baños públicos. Es decir, han presentado un proyecto de ley donde el Estado tendría que obligar a los hombres a orinar de sentados. ¿Por qué razón? No lo sé. Querrán llevar la igualdad de género hasta el retrete. No lo sé muy bien. Pero, ¿qué está en el fondo de esta cuestión? ¿Qué está en el fondo? ¿Qué podemos reflexionar a partir de esto? Lo que yo diría es que esta ley es ineficaz por naturaleza. No se puede aplicar. ¿Por qué? Porque no tenemos los medios para poder penar los crímenes. O vamos a poner un policía en cada baño a ver cómo lo hacen. O vamos a poner camaritas para que un burócrata del otro lado esté revisando a ver si lo hace sentado o parado. Es una ley ineficaz por naturaleza. Pero si no busca aplicarse, ¿qué busca entonces? Busca introducir a través del discurso jurídico un sentido común que nos afirme a todos nosotros que los sexos, lejos de ser complementarios, estamos tan enemistados que esa enemistad se manifiesta incluso a la hora de ir al baño. Fíjense, en el País Vasco pasa algo parecido, pero en otro rubro. En los colegios se ha prohibido el fútbol como deporte, en el País Vasco. ¿Por qué razón? Lo cito a los que han encabezado toda esta cosa. Ellos dicen, el fútbol territorializa con criterios de género el espacio recreativo. Escuchen bien la frase, ¿no? Territorializa con criterios de género el espacio recreativo. Es propio buscar palabras rebuscadas, es propio buscar articulaciones, digamos, intelectualoides para tratar de proponer una imbecilidad. Porque seamos sinceros, ¿desde cuándo el fútbol ha sido motivo de conflicto sujeto a regulación estatal? ¿Qué conflicto existe entre los sexos a partir del fútbol? Y yo me imagino un padre del País Vasco yendo a pedirle a una autoridad, oigan, ¿por qué han sacado el fútbol del colegio que a mi hijo le gustaba jugarlo? ¿Por qué lo han sacado? Y me imagino la autoridad de género del espacio recreativo y capaz el tipo no entiende un carajo de lo que se le dice. Y vuelve a su casa, pero dice, bueno, como yo lo entendí, debe haber sido algo muy científico, debe haber sido algo muy intelectual, algo muy cierto, por lo tanto. Es propio de la ideología de género enredar el lenguaje, porque Popper ya notaba que cuando uno quiere proponer una imbecilidad, busca enredar precisamente y encriptar el lenguaje para que la gente en su mayoría piense que se está diciendo algo con certeza, digamos, algo cierto. Vamos una más y otra. Ahí vamos. Y hay un tema último que quiero tocar acá, es que está habilitando la ideología de género. Hemos hablado de cómo carga libertades, cómo afecta la vida cotidiana, cómo crea el conflicto. Ahora vamos a un último tema que es cómo habilita perversiones sexuales. Fíjense, en Holanda, no lo puedo leer bien, se legalizó un partido que defiende la pedofilia. Un partido pedófilo en el año 2006 en Holanda fue legalizado. Acá la Corte Suprema de Canadá legaliza parcialmente el sexo con animales. Claro, parcialmente, porque también son muy Greenpeace en Canadá, son muy pro animal, entonces el sexo con animales está permitido en la medida en que quien penetre sea la bestia al hombre y no el hombre a la bestia, para no hacerle daño a la mascota. Entonces está parcialmente legalizado, digamos, pero actos de zoofilia. Tenemos acá abajo en Suecia
que el Partido Liberal está pidiendo la legalización de la necrofilia, es decir, las relaciones sexuales con cadáveres, y la legalización del incesto, es decir, las relaciones sexuales con familiares próximos. Y ustedes me dirán, pero pará, ¿qué tiene que ver todo esto con la ideología de género? Hasta donde nosotros sabíamos, las siglas eran LGTB y está en expansión, porque ahora también le agregan la Q, la I, le ponen 2 o 3 T, etcétera, ¿no? Y un más por las dudas. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la ideología de género? Bueno, ¿y cómo es que la habilita? Volvamos entonces a la definición que habíamos arribado hace un rato. ¿Qué es la ideología de género? Es un conjunto de ideas anticientíficas que desarraigan a la sexualidad humana de su naturaleza para explicarla sencilla y monopólicamente por la cultura. Muy bien. Si la sexualidad pasa a ser pura cultura y nada de naturaleza, barremos con todos los límites objetivos a nuestras conductas sexuales. Porque lo que nos impone límites objetivos en esta vida es la naturaleza, no la cultura. Es decir, si yo me quiero tirar, vuelvo al ejemplo de hace un rato, de un 10º piso, sin un paracaídas, me voy a reventar al caer por más paloma que yo me autoperciba. ¿Por qué razón? ¿Porque la cultura me hizo creerme que soy un hombre y no una paloma? No, me voy a reventar por una ley que se llama ley natural de la gravedad, que no es una construcción de la sociedad. Ahora bien, si nosotros afirmamos, vamos un ejemplo del otro lado. Si nosotros consideramos, por ejemplo, cómo distribuimos los colores en el semáforo, tenemos rojo, amarillo, verde, lo podríamos haber puesto, por ejemplo, se me ocurre, azul, fucsia y morado. ¿Por qué no lo hicimos así? Bueno, porque fue una convención cultural. ¿Lo podríamos haber hecho de otra forma? Sí, se podría haber hecho de otra forma. ¿Qué pasa entonces cuando trasladamos la lógica del culturalismo subjetivista extremado a la explicación de nuestra sexualidad? Barremos con todos los límites de nuestra sexualidad. Y si yo me puedo autopercibir como una mujer y obligarlos a ustedes a ser partícipes de mi fantasía, que es la instancia en la que estamos hoy, ¿qué me impide a mí autopercibirme, además de como una mujer, como una nenita de 5 años? Y ustedes me dirán, no me exageres. Bueno, no es una exageración, porque ya ha pasado. En Canadá tenemos un caso de un hombre de 56 años que se autopercibe como una nena de 5 años y ha sido adoptado por una familia y ahora va al kindergarten. Entonces, estas cuestiones que parecen incluso risueñas y son tragicómicas, diría yo, están pasando, habilitadas por una ideología que nos ha dicho que la naturaleza no existe y que todo es cultura. Y a partir de esa construcción han generado una grieta a través de la cual grupos políticos sacan su tajada y sacan también sus buenos dólares, porque esto tiene un financiamiento monumental que en todo caso en otro momento podemos tocar ese tema también. Quiero cerrar la charla con una metáfora que me gusta a mí poner, que creo que sintetiza el espíritu de lo que han escuchado hasta ahora y el espíritu del libro y lo que nos llevó a escribir el libro. Y es una metáfora culinaria, tiene que ver con cómo se cocinan las ranas. Las ranas se cocinan en agua hirviendo, pero quienes no saben cocinar las ranas, hierven el agua y tiran la rana. Y la rana contacta con el agua y te mete un salto que te hace un enchastre en toda la cocina. Esa imagen es la imagen de la vieja izquierda, de los que no sabían cocinar la rana. Y ese enchastre son los ríos de sangre que las guerrillas dejaron en América Latina a lo largo del siglo XX y que el comunismo en general terminó de cristalizar en aquellos 100 millones de muertos que se llevó a lo largo de apenas 70 años. Pero quienes sí saben cocinar las ranas dicen: esto es más simple, te va a tardar un poco más, pero meté la ranita en el agua fría y empezale a subir el fuego. Tan simple como eso. Y yo supongo, me pongo en la piel de la rana y diría que incluso la rana se debe sentir cómoda en algún momento ahí. ¿A quién no le gusta darse un baño con agua caliente, no? Es decir, cuando el agua está calentita, quizás hasta que la rana se sienta cómoda. El problema es cuando el agua hierve y la rana ya no puede pegar el salto. Entonces, una buena noticia y una mala noticia, pero vamos a empezar por la última, por la mala noticia. Nosotros somos las ranas y ya estamos en la olla hace rato y el agua ya se está poniendo bien caliente. Se está poniendo bien caliente. Ahora bien, la buena noticia. En América Latina, no en Argentina todavía por desgracia, pero sí en América Latina, hay muchas ranas que ya están empezando a pegar el salto. Perú, Costa Rica, Paraguay, en alguna medida Colombia
marchas multitudinarias también en México. Hay ranas que ya se empiezan a dar cuenta que quieren salir de la olla. Y nosotros hemos escrito el libro negro de la nueva izquierda para que esas ranas utilicen como instrumento de conocimiento, pero no solamente de formación y de información, sino también de acción, aquello que podrán leer en ese libro. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Iba a decir todos y todas, pero... A ver, al señor operador, si me baja un poquito más. Porque soy lindo, pero no tanto. Y no quiero presumir con tanta luz. Miren, estoy muy agradecido. Tanto Agustín como yo es la primera vez que estamos acá en La Pampa. Y esperemos que no sea la última, por supuesto. Estamos muy agradecidos a Pablo, que está aquí. ¿Qué querés, Pablo? ¿Qué? Y muchas gracias a Pablo y al concejal Torres, que han sido los responsables de nuestra llegada a este lugar. Yo llegué ayer desde Mar del Plata, manejando 800 kilómetros, así que mañana, también a la mañana me vuelvo 800 kilómetros. Agustín se regresa en un rato. Y ayer volvió, o sea, no durmió acá directamente. Ayer toda la noche viajando desde Córdoba y ahora otra vez a su respectivo pago. Así que bueno, esto lo vivimos realmente como una cruzada, como una patriada. Nosotros, independientemente de la formación de cada uno, o sea, él como politólogo, yo como abogado, independientemente de la formación académica y de aquello con lo cual nos hemos nutrido intelectualmente, ustedes pueden apreciar que nosotros no somos dos escritores. Obviamente que somos escritores, tenemos muchos libros publicados, cada uno, algunos hemos hecho libros conjuntos como este y otros libros por separado, pero la realidad es que, y vamos a seguir escribiendo libros de manera conjunta y de manera separada también, pero nosotros sentimos que por sobre todas las cosas estamos librando una batalla. No es precisamente ese el sentir del escritor promedio. El escritor promedio se dedica a ofrecer una propuesta literaria de determinadas características. Esto que les cuento, que Agustín va, viene, no duerme acá, no duerme allá, está 6 meses fuera de la casa, yo lo mismo, vivimos en combates emocionales, intelectuales, durmiendo con mucho estrés, de un lugar a otro. Nos sentimos de alguna manera, por sobre todas las cosas, como militantes, difusores y defensores de ideas en las cuales creemos firmemente, y en todo caso los libros que hacemos son un instrumento, una herramienta para dar curso a nuestra batalla, que creemos que es de índole cultural. Este libro salió en el año 2016. Ni Agustín ni yo, a pesar de que afortunadamente hemos tenido libros que se han vendido muchísimo, jamás nos pasó de estar 3 años consecutivos presentando un libro. Uno saca un libro, está 5 o 6 meses, lo promueve, y ya después ese libro tiene su ciclo, y después uno empieza ya a pensar en el próximo trabajo. No lo estamos pudiendo hacer. Si le han leído el libro, o si no lo han leído, pero cuando lo empiecen a leer, nosotros no lo hemos retocado desde la versión original, ahí decimos, en el 2016, en el 2017 sale el tomo 2, no tenemos tiempo físico de hacerlo. Y ahora estamos especulando y ya creemos que sí, que en el 2019 va a salir, si es que se afloja un poco esta agenda tan intensísima que tenemos. Ahora estuvimos la semana pasada en Paraguay, la anterior en Colombia, y ahora arrancamos ya con Montevideo, República Dominicana, Colombia y México, y Buenos Aires también, y Córdoba, y Colombia de nuevo. Eso para lo que queda de abril, mayo y algo de junio. Y ya después en agosto otra vez retomamos realmente es una cosa que nosotros mismos no pensamos, no sospechamos que esto iba a ser así. Estábamos terminando el libro en el año 2016, marzo, abril. En marzo
en el mes de marzo, y yo estaba en Buenos Aires, yo soy de Mar del Plata, o sea, 400 kilómetros al sur de Buenos Aires, y Agustín de Córdoba. Yo estaba en Buenos Aires ese día, hacía mucho calor, y era el día 8 de marzo. Y bueno, y era la gran marcha del Día de la Mujer, etcétera, etcétera. Digo, bueno, uno estuvo casi un año trabajando con documentos, papeles, visitando páginas de internet, leyendo muchos libros, armando el libro. Le faltaban retoques apenas estéticos o de redacción, ya el libro estaba terminado. Digo, bueno, voy a ir a la marcha, quiero ir a la marcha. Además yo soy soltero, una marcha de mujeres, parece como una especie de plan atractivo, ¿no? Problemas de autoestima nunca tuve, así que digo, bueno, me pongo un traje, un buen perfume, me voy a ver qué, digamos, a curiosear ante tan atractiva propuesta vespertina, digamos. Miren, y esto lo quiero aclarar porque me lo sacan de contexto a cada rato mis enemigos, nuestros enemigos que nos sacan y nos extractan todo como quieren. La mujer, y lo digo con absolutísima convicción y en lo más mínimo en un afán demagógico, siempre lo pensé, y vivo de esa manera, vivo como pienso. Para mí la mujer está diseñada, ha sido diseñada con una hermosura muy particular. Todas son lindas por definición. Son como las flores, te puede gustar más una u otra, pero todas son lindas. Y la que no seduce con sus manos, seduce con su cabello, y la que no porque tiene linda voz, y la que no porque tiene una figura impetuosa, y la que no seduce con su inteligencia, y la que no con su elegancia, y la que no porque su sonrisa seduce, y la que no porque tiene lindos ojos, y así sucesivamente. Todas tienen algo que las hace particularmente atractivas, y en todo caso está en la habilidad de cada mujer en saber qué es aquello que agrada más, cuál es aquello que la distingue más y mejor, y explotar ese algo que la hace particularmente, que la diferencia y que la hace, esa particularidad atractiva que la hace única. Siempre sostuve eso, lo sigo sosteniendo, lo veo en todos los ambientes, salvo esa noche cuando fui a la marcha feminista. Y esto me lo sacan de contexto, este es un misógino, odia a las mujeres, pero no es al contrario, me encantan. El problema es que en esas marchas son feas a propósito. Son feas a propósito, hay mala voluntad, pelos grasosos, axilas sin lavar, cortes de pelo que yo no sé quién se los hace, mal aliento, olor a pata. Yo quería saber qué atmósfera se respiraba en ese tipo de marchas, de manifestaciones, y lo que prevalecía era olor a marihuana. Nada era atractivo, son feas a propósito. Hay una militancia estética que tiene el deliberado fin de desagradar. Deliberado fin de desagradar. Y cuando digo que son feas a propósito, no me estoy refiriendo a la belleza naturalmente adquirida, sino al modo en el cual se producen para ir a militar en función de esas causas. Yo estaba escandalizado, ¿no? Yo quería hacer una suerte de paseo sociológico y me sentía allí haciendo una suerte de paseo zoológico. En un momento determinado, ya más lejos, veo sí una marcha de mujeres muy vestidas, brillosas, muy peinadas, muy producidas, se veían realmente que contrastaba con esa atmósfera turbia. Y entonces me acerco para verlas, digamos, detenidamente, y era la columna de los travestis. Digo, bueno, esta no es mi tarde de suerte, definitivamente, pero había dos cosas me llamaron la atención de esa marcha. De esa marcha y de todas las marchas de género que aparecen en escena. Primero, la consigna ni una menos, y que esas marchas se hacen, digámoslo así, en solidaridad con la mujer destratada o maltratada o golpeada o que ha sido vejada, y que entonces en solidaridad con la más débil ante un episodio de violencia doméstica o de violencia en la pareja, la mujer, precisamente porque tiene una inferioridad en cuanto a la fuerza física, tenemos que solidarizarnos con ella, que es la más débil ante un episodio de violencia.
Y esto parece noble, decir, bueno, si esta es la consigna, ¿quién puede no adherir? Parece noble. Curioso, nada de esto era tratado en la marcha y todo lo que allí se mencionaba a través de los altavoces, a través de los cánticos, las juntadas de firmas, las pancartas, era la legalización del crimen del aborto. Curiosa contradicción, se hace una marcha para solidarizarse con el más débil ante una situación de violencia y terminan clamando por el homicidio del más débil de todos, que ni siquiera se puede defender. Y otra cosa más, si tuviese que simbolizar o rápidamente, me preguntan, ¿cuáles eran los carteles prevalecientes en esa marcha? Los carteles prevalecían, estéticamente hablando, las consignas eran todas abortistas, partido de izquierda, una melange kirchnerista, bolivariana, los energúmenos que militan con Nicolás del Caño, bueno, toda una melange, pandillas raras, bueno, independientemente de eso, desde el punto de vista estético, ¿cuáles eran los elementos, los signos que más se podían advertir o identificar? Dos. Uno era la banderita multicolor, que es la banderita de la homosexualidad, la banderita... Y el otro signo distintivo era la cara del Che Guevara. ¿Cómo sabía que iba a agarrar el libro? Es la charla número 250. Me dice Agustín, es la charla número 250. Miren, hace 2 años y pico, que con Agustín venimos conviviendo en todos los hoteles. Quiero aclarar que nos une una castísima amistad, ¿no? Sí. Una amistad y además una alianza en muchos proyectos bibliográficos, ¿no? Como en este caso. Todo bien, ningún prejuicio, era para aclarar la parte afectiva.